tramo de Entre Líneas y les habíamos prometido la presencia aquí en estudios del señor senador por la vertiente artiguista, Frente Amplio, Enrique Rubio, ex director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, entre otras cosas. Senador, gracias por acompañarnos. Buenas noches. El gusto es mío. Varios asuntos para conversar con usted, senador, entre otras cosas, y arranco tal vez con lo más notorio, por lo menos de las últimas horas, el impuesto al agro. Este tema de la tributación al sector agropecuario, ¿es un punto de inflexión en el gobierno, entiende usted? ¿Hay acá o queda al descubierto algún encontronazo ideológico entre el presidente de la República y el vicepresidente de la República? Más que encontronazo ideológico, yo diría que sí que es un punto de inflexión en el sentido de que se toma un gran tema. Antes se tomaron otros grandes temas en la reforma tributaria y en el conjunto de cambios sociales que se han registrado en el Uruguay, y ahora se toma uno nuevo y se avanza en una nueva frontera, si se quiere. Entonces, el tema de la distribución de la riqueza, el problema de los recursos naturales, ingresa con una fuerza más grande. Estaba presente antes, pero ahora el problema de los recursos naturales, no solo del lado del uso y del manejo de las tierras o de otros recursos naturales, para preservarlos, cosa que está haciendo muy bien el Ministerio de Ganadería, sino también, o de las cuencas de acumulación de agua, sino en cuanto a la concentración de la propiedad, en muy pocas manos y en parte su extranjerización, y en cuanto a la capacidad contributiva, en el sentido de que tiene que volcar más recursos en un momento de prosperidad al resto de la sociedad, sí ingresa ahora con fuerza. Yo estoy plenamente de acuerdo con la filosofía que inspira al presidente Mujica. La instrumentación, bueno, la instrumentación se puede discutir, puede haber buenas ideas de un lado, buenas ideas del otro lado, hay que ver cuál es el paquete en el que se termina. Ahora, todos los temas tributarios son evolutivos, Por algo va a haber una ley, aparte de la rendición de cuentas, que va a ajustar esto de la rebaja del IVA, otros cambios, y bueno, y no sé si irán juntos o por separado estos cambios que se proponen para el sector agropecuario. ¿No hay una pulseada de poder en el Poder Ejecutivo? Yo digo que yo no veo como una pulseada de poder. Lo que sí veo es que el presidente toma un tema económico y tiene una postura que está inspirada en el sentido de decir, bueno, acá tienen que hacer una contribución más importante los sectores más altos, los que tienen mayor potencial económico, mayor capacidad contributiva, que son los que tienen la mayor parte de las tierras del país, porque ahí en el Uruguay se ha producido una concentración que veremos con el censo este año, el censo agropecuario, hasta dónde ha llegado, y con la ley sobre sociedades anónimas que ahora pasan a ser sociedades con nombre y apellido, a partir de fines de junio. Veremos cuál es el nivel último, pero sabemos, ¿no?, que se ha producido una concentración muy importante que en realidad se explica por muchos factores tecnológicos, de inversión, económicos, que en algunas cosas tiene efectos positivos y en otros tiene efectos negativos, pero que el Estado tiene que intervenir en esto, ¿no?, porque el problema de la soberanía alimentaria del Uruguay es un problema que nos va a afectar en el futuro y como afecta a todo el mundo. El problema de los recursos naturales junto con el conocimiento son los dos grandes temas del mundo actual. Y entonces hay una ofensiva mundial de parte de empresas y de estados por apropiarse, por tener acceso a los recursos naturales, porque se termina el petróleo, porque va a haber crisis, hay crisis con el agua, porque hay crisis con las materias primas y los metales y con los alimentos. Entonces hay una ofensiva mundial y la zona más rica del planeta, desde este punto de vista, es Sudamérica. Ahora, más allá que que es el tema, un tema de fondo, hay quienes, y usted lo sabe, senador, en la izquierda han interpretado que la firmeza con la que se ha parado el presidente de la República de alguna manera puede obedecer a lo que fueron originalmente las críticas de Astori y de alguna manera una especie de desautorización por parte del vicepresidente hacia el presidente de la República. Usted sabe, esto se ha dicho por lo menos en la interna del Frente. Yo creo que hay distintos puntos de vista, se han manifestado distintos puntos de vista, pero con un trazo grueso común. Lo que pasa es que acá el presidente tiene, yo creo que una convicción muy fuerte sobre el tema de la tierra y del sector agropecuario en general, que es al que ha estado más vinculado desde el punto de vista de lo que ha sido su vida, y ha visto la transformación. Tenemos una transformación tan espectacular que no sabemos muy bien dónde estamos parados.
En realidad, solo es comparable la transformación que hay en el agro ahora a la que se produjo en el último tercio del siglo XIX. Pasamos todo el siglo XX haciendo la plancha de alguna manera, y ahora en muy pocos años hay un gran cambio. Entonces, este gran cambio tiene que ser regulado, ¿no? Necesitamos normas que regulen esto para defender algunos valores esenciales. Y un poco es la distribución de la propiedad, que no sean expulsados productores que tradicionalmente han estado vinculados al agro, no sean expulsados del sector por una competencia muy fuerte, que se incorpore alta tecnología, que muchos de los aportes que tienen las grandes empresas y los grandes inversores se salvaguarden. Bueno, un conjunto de equilibrios. Y bueno, y para intervenir en este conjunto de equilibrios hay que intervenir desde el punto de vista público. Y para salvar la infraestructura hay que aportar dinero, plata. ¿Por qué? Porque la infraestructura de caminería rural y también de rutas nacionales está seriamente afectada por ese problema. Sobre el fondo del asunto parece haber coincidencia a nivel de todo el Frente Amplio. Yo le insisto con las lecturas políticas que se han hecho, porque muchos recuerdan, por ejemplo, hasta las diferencias que hubo hasta en la propia campaña, diferencias desde el punto de vista de definición económica. Hoy por hoy se habla hasta de un equipo económico paralelo dentro del gobierno, con el titular de la OPP por un lado y el viceministro de Economía. ¿Esto de alguna manera no puede llegar a afectar la gobernabilidad del propio Poder Ejecutivo? No, yo creo que no, porque me parece que todo el mundo sabe que tiene que cederle, no sé si la izquierda o la derecha, depende de qué país del mundo uno está hablando, al presidente en primer lugar, ¿no? Segundo, que el presidente trabaja en equipo, se apoya básicamente y respalda el equipo económico, pero también tiene ideas propias, tiene una oficina de planeamiento, hay distintas voces sobre temas que son muy complejos. ¿Está bien que así sea? Yo creo que es natural que así sea. Ajá. Es natural que así sea. En realidad los problemas están muy interconectados unos con los otros. Los temas ambientales con los temas económicos, los problemas de soberanía del país y de política internacional y de integración regional. Entonces, no hay un ministerio que sea una especie de ministerio, de primer ministerio, ¿no? Que tiene la conducción exclusiva de asuntos que tocan al conjunto. Y acá hay 3 ministerios, o parecidos a ministerios, que tocan todo, que son el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Economía, que se toca con todo, y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que se toca con todo. Y entonces yo creo que esto es natural por la complejidad del problema. Y los distintos puntos de vista también son naturales, ¿no? Entonces no quiere decir que todas las ideas sean buenas. Quizás de esto resulte que prime la filosofía esencial que sustenta el presidente con la incorporación de algunos instrumentos tributarios o de otro tipo de las propuestas que ha hecho el ministro o los otros equipos. Sobre el tema de fondo de la propuesta está bastante claro, sobre todo el objetivo. Ahora, senador, se ha cuestionado no solamente desde la oposición, sino dentro mismo del frente, y está públicamente, por ejemplo, recuerdo al senador líder del Nuevo Espacio, a Michelini, cuestionar las formas como el presidente de la República ha planteado el tema sobre el tapete público, digamos. Para usted personalmente, para la vertiente en definitiva, ¿estuvo bien el presidente cómo lleva a la opinión pública este asunto? Yo creo que hay una cosa que nosotros debemos distinguir, las políticas públicas, sí, o sea, hacia dónde se va, en salud, en educación, en el agro, en el resto, en la economía, las políticas públicas, de los estilos, ¿no? Los estilos. Está muy claro que las políticas públicas de este gobierno son la continuidad del gobierno anterior con algunos énfasis distintos o con problemas nuevos. Hay un rumbo de política pública. Sí, hay un rumbo de política pública porque es la misma la política en salud, es la misma la política que se desarrolla en el campo económico, es la misma, ¿no? Con algún énfasis en algún tema. Pero también hubo debate en el otro gobierno sobre algunos temas que afectaban a lo económico. Y, por ejemplo, todo el tema del TLC con Estados Unidos fue un tema de gran debate dentro del gobierno. Y bueno, y se terminó en una postura que incluso no era la del propio presidente. Quiere decir que estos antecedentes tiene. O sea que el mismo rumbo en políticas públicas. Ahora, estilos muy distintos. Una cosa es el estilo Mujica, otra cosa es el estilo Vázquez, ¿no? De planteamiento del problema, de relación con las fuerzas políticas o con los medios de comunicación. ¿Y a veces los estilos no modifican las políticas? ¿No modifica el rumbo? No, yo creo que los estilos no modifican el rumbo. Lo que sí, creo que los estilos son nuevos y bueno, y en algunos casos son los que estábamos habituados, en otros casos pueden ser chocantes, o en otros casos pueden generar un problema por
por qué se presentan desde el punto de vista, en algún caso han aparecido primero desde el punto de vista mediático en los medios de comunicación que en la comunicación interna. Pero este es un problema de estilos que habrá que ir corrigiendo en el camino para que no se produzcan desencuentros dentro de los equipos de gobierno, ¿no? Que me parece el tema más importante. Entonces yo no confundo la política pública con los estilos presidenciales. Sí reconoce que hay desencuentros, que hay falta de comunicación, algo que Sí, también hay pasaba falta en de el gobierno comunicación pasado. que pasaba en el gobierno pasado, pero en otro campo, Sí. de comunicación con la fuerza política en algún aspecto, ¿no? Y la fuerza política se quejaba mucho de esto, y después de cómo se transmitía en la comunicación pública. Este presidente ha elegido una manera de comunicarse con la opinión pública que es distinta a la del anterior, y que defiende diciendo que le permite introducir una agenda, porque si no la agenda la generan los propios medios de comunicación. Ahora, es distinta. Eso, a su vez, Sí. genera incertidumbres y sorpresas dentro de su propia fuerza política y en el conjunto, pero es parte de lo que sabíamos que muy probablemente podía suceder. Es distinta y desde su visión, ¿es mejor o peor? Yo no sé si mejor y peor, lo que sí sé es que yo estaba más acostumbrado Al otro. a lo otro, ¿no? Estaba más acostumbrado al otro estilo, pero sabía que se iba a producir este cambio de estilo, porque el modo de operar y de vincularse con la población que se adquirió durante mucho tiempo y que se cultivó durante mucho tiempo, nadie piensa que va a cambiar de un día al otro porque se llegue a presidente. Y además, si se tiene la convicción de que es la única manera de instalar temas en la sociedad y de poder defenderlos, entonces, en cierta medida es natural. Ahora, creo que tenemos un problema que se refiere más que nada a cómo se da el vínculo entre la fuerza política y el Poder Ejecutivo y el Parlamento, ¿sí? A cómo funciona toda esta ingeniería. Son normas nuevas, son estilos nuevos, ha habido desencuentros y ha habido problemas que se han resuelto muy bien. Hay de todo. Ahora, tenemos que hacer un aprendizaje, porque no podemos tener, como en algunos casos se produjo, el nivel de desencuentro que hubo. En ese aspecto, yo no creo que hubiera continuidad con las políticas anteriores, sino discontinuidad. ¿Por ejemplo? En materia de derechos humanos, ¿no? En cuanto al tema del enfoque sobre el problema de la caducidad que termina en una cuestión parlamentaria que me pareció lamentable, ¿no? Porque habíamos hecho todo un trayecto muy largo para terminar no votando a nada. Entonces, si bien en el trazo grueso puede haber los mismos objetivos desde el punto de vista ético, en los caminos recorridos hubo claramente distintos caminos que se ensayaron en los dos periodos. Y a propósito, ¿qué va a pasar con eso ahora? Porque se da como un hecho ya estos famosos decretos que aparentemente irían caso por caso, esos 80, 88. Sí, yo creo que es altamente... Eso sería una forma de continuidad. En ese aspecto sí habría una forma de continuidad, ¿no? Porque se tomarían... Porque claro, hay que tener en cuenta el interés de los familiares, si quieren o no quieren que se replantee la situación, y avanzar caso por caso, levantando todas las restricciones, ¿no? La piedra y la lápida que se puso encima por parte del gobierno, fundamentalmente del doctor Julio María Sanguinetti, su primera administración, a las denuncias que se hicieron en materia de derechos humanos, es una manera de procurar avanzar en forma sustantiva, sobre cuestiones de crímenes en materia de derechos humanos. Entonces yo me parece que este camino está bien que se recorra, ¿no? Y probablemente tenga razón el Poder Ejecutivo cuando dice que hay que hacerlo caso por caso y no en conjunto, porque hay un problema de voluntad de las partes, ¿no? Pero no conozco la nómina de los casos y no tengo una información profunda sobre esto. Sí, lo que me importa es que se avance en materia de derechos humanos y que no se cometan los errores que se cometieron en el periodo reciente, que provocaron desencuentros tales que terminaron en una frustración muy importante que afectó, puede que no haya afectado a cientos de miles de personas, pero sí afectó al carozo de mayor vinculación con la fuerza política y con sus gobernantes. Y esto es un problema que uno debe tener, sobre el cual uno debe tener mucha atención, porque si no se produce un daño, ¿no?